Buenas tardes a todas y todos. Eh, Vamos a continuar entonces con nuestra clase de Teoría Política 1. Habíamos visto en la clase anterior Hobbes. Yo les aclaré que ya a partir de Maquiavelo entrábamos en el mundo moderno y ya plenamente lo hacíamos con Hobbes. Y les dije que Hobbes era el primer escalón hacia la aparición del liberalismo. Entonces, para que ustedes puedan entender plenamente qué es el liberalismo, fuera de los clichés que vemos por televisión y de las peleas políticas, para que puedan entender profundamente el significado, porque es una teoría hegemónica en el mundo moderno, entonces tenemos que volver sobre lo que hemos visto como comienzo del mundo moderno. Nosotros vimos el modelo del mundo feudal, y el modelo del mundo feudal era un mundo basado básicamente en el dominio. O sea, había una minoría de guerreros que se habían apoderado de territorialmente y que ejercían su dominio sobre los agricultores. Este es en una manera sintética de ver el mundo tradicional. Pero vimos después que con el control que van ejerciendo estos guerreros sobre los territorios que ellos dominan, empieza a aparecer el tráfico comercial. O sea, a ese mundo cerrado que era el feudalismo, ahora le va a seguir entonces un mundo en el cual empieza a aparecer el comercio. La aparición del comercio, yo le señalé, daba lugar a la aparición de la ciudad moderna. Y dijimos que la ciudad no comportaba simplemente la aparición de un distrito, sino que con el enraizamiento de la ciudad en los territorios feudales, aparecía también un nuevo modo de vida. ¿Por qué? Bueno, porque ahí empiezan a reunirse los comerciantes, también eh, agricultores que huyen del dominio feudal, y empieza a configurarse una sociedad que tiene caracteres completamente diferentes. Comerciantes, artesanos y campesinos que huyen del dominio feudal van a configurar esa población que va a tener una naturaleza completamente diferente a la que tenía el mundo feudal. Ahora va a aparecer no el principio de la guerra, que era el que dominaba en el mundo feudal, sino que es el mundo de la transacción de mercancías, y por lo tanto un tipo de sociedad que tiene una naturaleza completamente diferente a la naturaleza de la sociedad feudal. Ahora, lo fundamental en la ciudad es el tráfico de mercancías y, por lo tanto,
el comercio. Con ello, entonces, lo que va a aparecer es la economía, algo desconocido en el mundo medieval y que va a empezar a tomar caracteres hegemónicos. Ahora lo principal, así como en el mundo feudal, ese mundo de los torreones, del dominio de los guerreros sobre los campesinos, había primaba la guerra. Ahora acá la necesidad es la necesidad de la paz. ¿Y la paz por qué? Bueno, porque el intercambio de mercancías y el comercio y el trabajo son ajenos totalmente a la guerra. Me interesa que ustedes entiendan entonces profundamente el significado que tiene este mundo. Bien, ¿qué es lo que van a aparecer entonces? Bueno, van a aparecer hombres libres. ¿Qué quiere decir? Que ya no están sometidos al dominio del señor feudal, sino que son señores que desarrollan libremente su vida, básicamente entonces en principio por el comercio y después por las manufacturas que van a ir surgiendo como producto de los artesanos. Bien, este mundo entonces es completamente diferente al mundo feudal. Es un mundo compuesto por hombres libres y en tanto que son hombres libres, entonces van a aparecer formas de socialidad diferentes a las que imperaban en la sociedad medieval. Bueno, ya he hablado yo varias veces de esto, pero insisto porque es necesario que ustedes entiendan la diferente naturaleza que va a tener entonces este mundo. Este mundo entonces es un mundo nuevo. Este mundo nuevo es el mundo moderno, desconocido anteriormente y cuya naturaleza fundamental reside en la economía. Bien, opuesta entonces al principio del dominio que nosotros teníamos en la sociedad feudal, las teorías que aparecen aquí van a ser teorías ya liberadas en cuanto al mundo político, liberadas del dominio también de la religión. Vamos a explicar qué quiero decir con esto. O sea, ese mundo feudal que yo les dije que era de señores y que están asistidos por los clérigos, o sea, por la religión, esta religión daba su versión sobre lo que era la sociedad feudal. Y en esta visión había una suerte de filosofía de la historia, si ustedes quieren, en la cual la clerecía hablaba sobre los orígenes de la sociedad. Y en los orígenes de esta sociedad se echaba mano, obviamente, a la Biblia, y entonces los orígenes de la sociedad estaban caracterizados a raíz del mito bíblico de el paraíso terrenal. O sea, un paraíso en el cual los hombres vivían en ciertas condiciones y que
a raíz de desobedecer la palabra de Dios, habían caído. Bien, ¿por qué les cuento esto? Porque ahora vamos a asistir a un proceso de secularización. Voy a explicar qué es secularización porque sé que hay un montón de ustedes que no saben lo que quiere decir. En ese mundo medieval, precisamente dominado por los clérigos, había un mundo celeste, que era el mundo de Dios y de los ángeles, a donde iban a parar las almas después de la muerte, y había un mundo terreno que a raíz de esa caída del paraíso era un mundo de contingencia. Era, se decía, un mundo sometido al tiempo, porque en el cielo no hay tiempo, hay eternidad. Dios y los ángeles son eternos. En cambio, en la tierra, los hombres están sometidos al tiempo y por lo tanto a ese proceso que es nacer, crecer y morir. Bien, en latín entonces, ese mundo, terreno, sometido al tiempo, ¿eh? Este mundo al tiempo se llamaba seculum, o sea, el siglo. Y de ahí viene la palabra secularización. O sea, que secularización es ir abandonando todo fundamento basado en el cielo para asentarnos en la tierra. ¿A dónde voy con esto? Es que ahora los hombres ya no explican su origen en el paraíso terrenal, sino en una forma de vida basada en la naturaleza. O sea, ahora se explica la sociedad por su origen en un estado de naturaleza, concepto fundamental en el mundo moderno. Bien, ya vimos nosotros en la clase anterior cómo Hobbes fundamentaba lo político a partir de un estado de naturaleza que era absolutamente salvaje. No vamos a explicarlo nuevamente. ¿Eh? Lo van a repasar con Mauro en todo caso. Bien, todo esto que les expliqué recién, mundo moderno, la aparición eh, de la ciudad moderna, esta sociedad ahora va a tomar un nombre específico. Va a tomar el nombre técnico de sociedad civil. Y la sociedad civil va a ser un ámbito que es aquel que ha surgido de la ciudad, o sea, el ámbito del intercambio y básicamente del trabajo. Este mundo se opone entonces al del dominio que está basado en la guerra. Estas dos esferas, digamos, van a ser el Estado y la sociedad civil. Y de aquí en adelante van a ser fundamentales. El ámbito de la sociedad civil, entonces, va a ser aquel en el cual van a ser desarrolladas todas las teorías políticas. ¿Por qué? Bueno, porque lo hegemónico ahora va a ser precisamente ese mundo del trabajo, de la economía y del intercambio de mercancías. Espero que hayan entendido esto. Bueno, explicado todo esto, entonces
vamos a poder explicar el liberalismo y su origen. Y en esto, entonces, vamos a tener al padre del liberalismo, que fue Locke, John Locke. O sea, eh, eh, Locke, como ya hemos explicado, es un teórico político situado en eso que se llamó en Inglaterra la Revolución Gloriosa. ¿Eh? La Revolución Gloriosa, por la cual fueron deslegitimados los reyes y entramos entonces en una sociedad en la cual se va a decir entonces que los reyes reinan, pero no gobiernan. ¿Cuál va a ser el significado de esto? Precisamente que el ámbito de los reyes va a ser el del Estado y la nueva teoría liberal va a decir que toda la potencia y la fuerza de la vida de los hombres no reside ya en el mando autoritario del Estado de los reyes, sino en el mundo libre de la sociedad civil. Reitero, esa sociedad de la economía y el trabajo. Muy bien. Recién les hablé también entonces de la secularización. Y entonces yo dije que se había secularizado la búsqueda del origen del hombre y que ya no se veía su origen en un paraíso terrenal, sino en un estado de naturaleza. Bien, este concepto, estado de naturaleza y sociedad civil, son los principios fundamentales del liberalismo. Vamos a explicar entonces. Locke, entonces, asentado sobre un nuevo principio histórico, que es el de la Revolución Gloriosa, va a desarrollar toda una teoría que será la que legitime una nueva forma de poder político. Bien, en esta forma de poder político, entonces Locke es crítico de los teóricos tradicionalistas, sobre todo con Hobbes. Hobbes había asentado que el origen del hombre está en un estado de naturaleza que está basado ¿eh? En el deseo de cosas que llevaban a un estado insostenible de guerra de todos contra todos, porque todos los hombres, manejados por su deseo, intentaban apoderarse de todo lo que podían, porque en el estado de naturaleza, que es como en el estado salvaje de los animales, no hay ninguna regla y todo es posible que sea mío. Pero como este principio lo tienen todos los hombres,
esto llevaba a una guerra sin fin. Y entonces explicaba por qué el origen del estado del Leviatán en Hobbes. Bien, la teoría liberal de Locke va a rebatir completamente este punto de partida. Va a aceptar que hay un estado de naturaleza, pero que ese estado de naturaleza no está regido por la guerra, sino por el contrario, por la presencia de un hombre racional que es libre e igualitario. En el estado de naturaleza, entonces, todos los hombres son libres, todos los hombres son iguales. Y además, agreguemos un detalle. Locke continúa ciertas teorías teológicas según las cuales el hombre es un ser racional porque llevan en su mente una chispa de la racionalidad divina. Entonces, el hombre es libre, es igualitario, es racional. Y hasta acá podríamos decir, estas no son más que formulaciones generales. Pero ahora Locke va a introducir un principio que es el principio revolucionario del liberalismo. Va a decir que además el hombre, además de ser libre, igualitario y racional, es un ser que trabaja e introduce revolucionariamente en la teoría política algo desconocido, el concepto de trabajo. Dios, dice Locke, le dio al hombre en dominio toda la tierra. Pero a diferencia de Hobbes, en donde Hobbes hace del hombre un ser infinitamente apropiante, Locke va a decir que el hombre se apropia de ese mundo que Dios le dio a través del trabajo. O sea, que hace suyo aquello que está mediado por el trabajo. Ejemplo, el hombre toma, es una visión agraria todavía, el hombre toma un pequeño terreno, en él ese terreno lo delimita, lo cultiva, pone ahí su casa, cría ahí animales. Todo esto hecho por medio de su trabajo. Y este es entonces ahora el nuevo principio de propiedad. La propiedad deriva del trabajo. Anteriormente, con Hobbes, dado que en el estado de naturaleza no había ley y que solo por la renuncia de los hombres al estado de naturaleza y su entrega de todas las potencias del deseo a un rey,
Entonces, lo que pasaba que era el poder político el que determinaba qué es mío y qué es tuyo. O sea, la legitimidad de la propiedad residía en el Estado. Ahora Locke va a invertir este principio. La legitimidad de la propiedad surge no del Estado, surge de la sociedad civil, surge del trabajo. Yo puedo decir que esto es mío porque le agregué a la naturaleza que Dios me dio valor e introduce el principio económico del valor. Es el valor trabajo. Ahora la propiedad se va a medir por el, por el valor del trabajo. Bueno, esto es absolutamente revolucionario, porque sienta las bases ahora, entonces, de nuevos principios de legitimidad. Ya no es la espada la que determina el orden de la sociedad, sino la que lo determina es el trabajo de la sociedad civil. O sea, el trabajo de los hombres que modifican la naturaleza y generan riqueza. Bueno, se darán ustedes cuenta que este es un principio totalmente coherente con las nuevas ciudades que han aparecido. O sea, hay una dimensión de hombres ahora que no es que se legitimen en el poder por la guerra, sino que se legitiman por el trabajo. Bueno, a partir de acá va a surgir la sociedad capitalista, porque el trabajo va a ser el principio de acumulación de riqueza. Bien, dice Locke, si nosotros, decimos nosotros, si nosotros seguimos este razonamiento, vemos que el hombre en la sociedad civil es un ser absolutamente completo y no dependiente más que de la fuerza de su trabajo, más que de su racionalidad, más que de su libertad. No necesita otra cosa. Sin embargo, Locke se va a preguntar qué puede ocurrir cuando yo con mi propiedad pueda entrar en conflicto con mi vecino. Y entonces va a decir Locke, bueno, acá se encuentra una de las falencias de la racionalidad de los hombres. No es una racionalidad perfecta como la divina. Dice Locke, los hombres son malos jueces en sus propias causas. ¿Eh? Para que entiendan esto, ¿eh? Yo siempre pongo ejemplo de
los padres en la escuela y con un chico que se porta mal, ¿eh? Y que van a decir, mi hijo es perfecto, ¿eh? El problema son los otros, no mi hijo. Esto quiere decir, ¿eh?, que siempre como juez en un problema, yo tiendo a fallar a favor mío o a favor de los míos. Entonces dice Locke, acá reside el único defecto del estado de naturaleza, en la falta de una racionalidad total de parte del hombre frente a los conflictos. ¿Cuál va a ser entonces la solución que proponga Locke? Bueno, precisamente la solución va a ser un pacto. Pero este pacto va a ser de naturaleza completamente distinta de la naturaleza del pacto jovesiano. Sobre esto vayan aprendiendo, porque estamos viendo entonces ya lo que se han llamado los pactistas. El primero que vimos es Hobbes, el hombre en el pacto se vacía totalmente de su naturaleza y la entrega al poder. Acá en Locke, la naturaleza del pacto es completamente distinta. Y acá reside precisamente, ¿eh?, una de las características del liberalismo. ¿Me escuchás, Mauro? Sí, Héctor. ¿Se escucha? Sí, Porque me aparecen en la pantalla cosas raras. Bien, bien. Decía entonces que la naturaleza del pacto liberal es completamente diferente del pacto hobbesiano, del pacto de Hobbes. Reitero, no es que sea repetitivo, pero esto es lo que más, ¿eh?, en los parciales y en los finales, lo que más les cuesta entender. Si en Hobbes el hombre entregaba todo, toda su naturaleza, el deseo, en vistas del poder del Señor, en Locke no hay tal renuncia. Ninguna de las capacidades que tiene el hombre en el estado de naturaleza son entregadas. No entrega ni su libertad, ni su igualdad, ni su capacidad de trabajo. Pero resulta que él, en ese estado de naturaleza, tenía también la capacidad de juzgar en las causas, ¿eh? Tenía la capacidad de juzgar y de punir y de entender la ley. O sea, si yo me enfrentaba con un vecino por una cuestión de límites, en ese estado de naturaleza yo tengo la capacidad de entender la ley. Yo digo cómo es la ley, cómo se resuelve el conflicto,
Y esto es lo que yo resumí antes como juez en sus propias causas. Entonces, el pacto va a consistir en que el hombre no renuncia ni a su igualdad, ni a su racionalidad, ni a su capacidad de trabajo, sino a lo que va a renunciar va a ser a juzgar la ley, a punir en caso de conflicto y a interpretar la ley. Para que ustedes lo entiendan, esto no son sino lo que van a ser los tres poderes del Estado: legislativo, capacidad de hacer leyes; judicial, capacidad de interpretar la ley; y ejecutivo, capacidad de punir aquello que manda con la ley. Esto es a lo que renuncia el hombre en el estado de naturaleza. Que quede clarísimo esto. Bien, al abandonar entonces esto es lo que constituye el pacto. El pacto es: yo renuncio a, a formular leyes. Segundo, renuncio a interpretar las leyes vigentes. Tercero, renuncio a punir aquello que la ley manda, o sea, el poder de policía. Bien, al configurar este pacto, dice Locke, va a aparecer entonces la sociedad civil. Va a aparecer una sociedad en la cual ahora los hombres se van a constituir en una asamblea que va a ser aquella que de común acuerdo formule leyes, o sea, el Parlamento. En el liberalismo, el Parlamento es la institución básica. ¿Mm? Y acá Locke lo que hace es reproducir lo que ocurre en la Inglaterra de su época. O sea, los reyes reinan pero no gobiernan, quiere decir que el que gobierna es ahora el Parlamento. Bien, siendo totalmente antiabsolutista, Locke, él lo que busca es quitarle al Ejecutivo todo tipo de hegemonía. Por lo tanto, el Parlamento va a ser el lugar desde el cual se va a legitimar un poder ejecutivo y también un poder judicial. O sea, ambos dos dependen de la voluntad del Parlamento. Para que ustedes entiendan la naturaleza de este sistema, vamos a lo que son
lo voy a decir con cierta generalidad porque no son todos iguales, los sistemas parlamentaristas europeos. Ustedes viven, nosotros vivimos en un sistema presidencialista, o sea, de hegemonía del poder ejecutivo. Cuando votamos, votamos un presidente que tiene competencias importantísimas. Votamos también diputados para un parlamento. No ocurre así en los sistemas parlamentaristas europeos. Por ejemplo, Inglaterra. El pueblo vota. ¿Qué vota? Un parlamento, diputados al parlamento. No vota ningún presidente. Así ocurre en España también, aunque esto esté un poco disfrazado, pero no vota ningún presidente. Después, si esto les choca, escucho las preguntas de ustedes para aclararlo, porque a lo mejor usted dice, ¿cómo? ¿Y el rey de España? ¿Cómo es? Bueno, bien, les decía entonces, vota un parlamento. Este parlamento, entonces, tendrá, de acuerdo al partido que tiene mayor cantidad de votos, la facultad de nombrar un primer ministro, que es el que correspondería a nuestro presidente. Un primer ministro. Y también del Parlamento, de acuerdo a la cantidad de diputados que tengan, se irán distribuyendo los ministerios. ¿Eh? Como ustedes ven, es un sistema de circulación del poder completamente diferente al que estamos acostumbrados nosotros. ¿Eh? Bien, esto es lo esencial de la teoría liberal. Entonces, simplificándolo, ¿eh? Es la sociedad civil en donde reside la hegemonía y el Estado no es más que una dependencia de la sociedad civil. Bien, esto tiene múltiples consecuencias. ¿Eh? Vamos a ver. Esta teoría liberal, entonces, determina la circulación de la riqueza. Es a partir del trabajo y del intercambio entre los hombres que se produce la distribución de la riqueza. Simplifico el razonamiento. El Estado no tiene ninguna legitimidad para meter la mano y redistribuir la riqueza a través de ningún impuesto. Si ustedes, espero que como estudiantes de ciencia política lean los diarios y sepan qué es lo que ocurre en vuestro país, porque si no lo saben, cámbiense de carrera. ¿Eh? Hay carreras más útiles a la patria que esta.
Bien, entonces, ¿eh? Esto hay conflicto que ustedes ven en la Argentina. El liberalismo, y hoy estamos justamente en un gobierno ultraliberal, que niega toda posibilidad de redistribución de la riqueza a través del Estado. ¿Eh? Hay residuos de distribución de la riqueza que vienen de gobiernos anteriores, etcétera, ¿eh? Como las retenciones al campo y todo eso, pero están teóricamente en contra de todo eso. O sea, si el campo gana tanto, se lo gana él. No tiene por qué el Estado retenerle al campo parte de sus ganancias o de sus ingresos para después, a través de este impuesto, redistribuirlo entre los pobres o entre los jubilados. Todo esto es ilegítimo, porque lo que es legítimo en la teoría liberal es lo que surge del propio esfuerzo de los actores económicos. ¿Queda claro esto? Espero, si no espero al final que hagan las... Bueno, creo haber señalado entonces los caracteres esenciales del régimen liberal. Este régimen fue hegemónico durante todo el siglo XIX. ¿Eh? Es el que se va a ir instaurando progresivamente a partir de la revolución industrial, que es cuando hay un crecimiento exponencial de las mercancías, de la riqueza y de la propiedad privada. Y su época de oro va a ser esta, entre la revolución industrial y la Primera Guerra Mundial, o sea, 1914-1918. Esto determinó además un régimen internacional, ¿eh? El régimen internacional del libre cambio de mercancías. O sea, a partir de la hegemonía inglesa y de su extensión de su armada guerrera en el mundo, que fue conquistando territorios del tercer mundo, quedó instaurado como el sistema de intercambio internacional. Bueno, yo dije que es muy importante el liberalismo y es porque fundó las bases del mundo moderno. ¿Qué quiere decir esto? Que las teorías que van a surgir a posteriori de él le deben muchos principios. Vamos a ver, esto lo vamos a ver en teoría política 2, que el marxismo sigue en cuanto a su principio del trabajo totalmente al liberalismo. Lo que le va a cuestionar va a ser la cuestión de la propiedad y la distribución. Pero el principio del trabajo que establece a partir de Locke y que después va a continuar Adam Smith, van a ser hegemónicos en el pensamiento económico y político.
Bueno, hasta acá yo quiero marcárselo simplemente porque quiero que entiendan qué es el liberalismo. ¿Eh? Bien, vamos a dejar los últimos 15 minutos de la clase para que ustedes hagan preguntas si no entienden ¿eh? los conceptos que hemos vertido. Bien, la revolución de 1688 abre un periodo político también, porque es el periodo en el cual estos actores, que son los propietarios de los medios de producción, van a ser hegemónicos. Y esta va a ser la clase de la burguesía. O sea, el mundo burgués se va a instalar con estas ideas. Bien, este mundo burgués entonces se va a desplegar hasta 1789, generando el ciclo político de las ideas del pacto y de los pactos liberales. A partir de este momento va a haber en Europa rebeliones contra las monarquías, obviamente de parte de lo que van a ser entonces las revoluciones burguesas. Se abre el período de las revoluciones burguesas. Y entonces nos vamos aproximando hacia la más importante de todas, entonces, que es la Revolución Francesa. Inglaterra, con su revolución política en 1688, con el poderío de la revolución industrial y con su extensión marítima por todo el planeta, va a transformarse en la nación modélica para Europa y para la Europa que llamamos moderna. La Europa moderna va a ser la Europa occidental, constituida básicamente por Francia e Inglaterra. Las ideas burguesas, las ideas político-burguesas, van a ir ingresando en Francia progresivamente hasta estallar en la revolución. Bien, el pensador que sigue, el pensador político que sigue, es Rousseau. Rousseau va a ser el teórico de la Revolución Francesa, si bien va a morir unos pocos años antes de la Revolución. O sea, no va a llegar a verla. Pero sí su filosofía política va a ser la dominante. ¿Por qué?
Bueno, porque precisamente lo que vamos a ver ahora, el contrato social, va a transformarse, vamos a poner un término de escuela secundaria, en el machete que tiene cada uno de los diputados de la Revolución Francesa en el desarrollo de los debates parlamentarios. Los principios que formula Rousseau, entonces, van a ser los directrices. Bien, ¿qué va a decir Rousseau en este libro que se llama El contrato social? Va a empezar con una frase famosa. El hombre ha nacido libre. Sin embargo, por todas partes está encadenado. Tal vez no pueda explicar por qué tan, pero sí puedo sentar las bases para que los hombres generen un sistema político y social en el cual sean libres. Bien, en los primeros capítulos del contrato social, Rousseau se va a dedicar a negar los principios políticos que en su época están vigentes y que constituyen los principios de legitimidad de todos los países occidentales. Entonces va a empezar por cuestionar uno que es el principio del pacto de sujeción. Va a decir, hay un principio que es aquel que dice que los hombres se constituyen en comunidad y que después, todos reunidos, entregan su poder al rey. Este podría ser una crítica a Hobbes. Dice, este principio es un principio insano. No se entiende cómo los hombres que puedan haber constituido una comunidad después entreguen su libertad a cambio de nada, a cambio de alguien que los domine. Primer principio, entonces, negado. Si ustedes recuerdan, nosotros hablamos de este principio, que es el primer principio que aparece en los albores del mundo moderno, formulado por los jesuitas. Jesuitas son una congregación de la Iglesia Católica y hoy pusieron el Papa.
que es argentino. No sé si se habrán enterado, mejor no. Bueno, bien. Esta primera teoría la formularon los jesuitas cuando los reyes absolutos, esto yo ya lo conté, empezaron a negar la legitimidad del papado romano para legitimar el poder. Entonces, a diferencia de la teoría anterior, que era que a los reyes el poder les llegaba de Dios a través de la iglesia lo transmitía y después a partir de ahí el rey gobernaba el pueblo, ahora los jesuitas dijeron que Dios había puesto el poder no en el rey, sino en el pueblo, y que el pueblo después hacía un pacto con el rey por el cual si el rey los gobernaba cristianamente, ellos le entregaban el poder. ¿Eh? Bueno, esto se llama pacto de sujeción y es muy importante para cuando veamos la historia argentina, ¿eh? La historia del cabildo que ustedes y yo y todos dibujamos de color amarillo y techo rojo y los paraguas y French y Beruti, ¿eh? Esa semana no es como nos enseñaron en la escuela primaria, que un día los argentinos se levantaron y dijeron queremos ser libres, sino que es producto de la crisis del pacto de sujeción con España, producto de las guerras napoleónicas que habían encarcelado al rey de España. Bueno, esto lo vamos a ver después. Pero he profundizado este aspecto para que entiendan el pacto de sujeción. El segundo y principio importante de Rousseau es el principio del dominio del más fuerte. Y este es otro principio que fue importante fines del mundo medieval y todo principio del mundo moderno en la legitimación del absolutismo. O sea, en realidad, si nosotros miramos la historia, todos los regímenes políticos se fundaron a partir de guerras en las cuales hubo un triunfante y ese triunfante impuso las condiciones. Después, los teóricos constitucionalistas legitimaron este poder a partir del principio de el poder del más fuerte, que ya nosotros habíamos visto en Platón. ¿Eh? Al principio de la República de Platón, una de las cosas que se discuten uno de ellos es un sofista que dice, en realidad, el poder legítimo es el de más fuerte. Voy a hacer un minuto, chicos, me voy a servir un café, que me pica la garganta. Perfecto.
Bueno, continuamos. ¿Me escuchás, Mauro? Sí, Héctor. Bien. Estábamos entonces, ¿m?, en el principio del dominio del más fuerte. El tercero es el principio que podemos llamar de la dinastía o de la sangre, que es el que rige en las monarquías, según el cual la legitimidad del poder reside en haber nacido en el seno de una dinastía, y el haber nacido en el seno de esta dinastía es lo que legitima la transferencia al poder. Bueno, hay una cuarta, pero se deriva del principio del dominio del más fuerte, después Mauro se lo va a explicar. Bien, entonces dice, todos estos son principios falsos y todos los gobiernos del mundo en este momento están entonces legitimados por este principio, por estos principios que yo he determinado. Entonces, Rousseau va a echar mano al principio del estado de naturaleza. Va a describir al estado de naturaleza como un estado de completa libertad e igualdad entre los hombres, pero, pero, ¿qué padece, diríamos así, de principios naturalistas? Las leyes que rigen al estado de naturaleza son leyes parecidas a las que rigen en el mundo natural, que se diferencian notoriamente de las leyes racionales del mundo humano. Rousseau no se extiende demasiado sobre este estado de naturaleza. En todo caso, si habría que discutir esto, sería parte de un seminario especial sobre Rousseau. Pero lo que importa es que Rousseau dice que este es un estado inestable, que los hombres son acá imperfectos porque no se rigen por leyes humanas, o sea, por leyes racionales. Bien, dice Rousseau, de lo que se trata entonces es que de este estado de naturaleza, lo que los hombres tienen que hacer es salir. Eh, eh, Mauro, hay unos cuantos que ponen la cara o el nombre, pero que no están. ¿Lo tomaste en cuenta eso? Por ejemplo, Camila Aldonza, Ale Santana, te dejan la foto. Sí, sí, Bien, Héctor, quédate tranquilo que ahí ya. bueno, bien. Eh, de lo que se trata entonces es de salir de este estado de naturaleza.
Y acá, entonces, Rousseau echa mano a la teoría del pacto. Va a ser, entonces, su teoría del pacto social. Un pacto social por medio del cual los hombres van en realidad a entrar en el mundo de la libertad. ¿Por qué van a entrar en el mundo de la libertad? Bueno, precisamente porque van a fundar un mundo basado en la ley. Y una ley que solo va a proceder de los hombres. Bien. El pacto de Locke, perdón, el pacto de Rousseau no es un pacto como el liberal. El pacto de Rousseau se parece en un casi 100% al pacto de Hobbes. O sea, los hombres renuncian totalmente al estado de naturaleza. Ahora bien, acá me voy a extender en la explicación porque es aquí donde están los mayores errores de comprensión. Bien, ¿qué va a decir Rousseau? Los hombres se van a constituir en asamblea y van a renunciar todos de unísono a los poderes del estado de naturaleza. Y lo van a entregar. Ahora acá viene la parte más difícil, porque esto presupone un poco capacidad de abstracción. No lo van a entregar a ningún estado, ni a ningún príncipe, ni a nadie. Lo van a entregar a precisamente esa misma sociedad que surge en el acto de renunciar, que ahora se transforma en una asamblea de hombres libres. O sea, se entregan a sí mismos mediados por la renuncia a los poderes en el estado de naturaleza. Esto es lo más difícil de entender en general, porque la tendencia es a decir que renuncian y le entregan todo el poder al Estado. Y entonces ahí baja Rousseau del cielo con una espada y los mata. Porque dice, yo escribí un libro para explicar todo lo contrario a eso. Bien. Entonces, de esta manera, con la renuncia de los hombres al estado de naturaleza, los hombres fundan una sociedad racional. Esta sociedad racional no es otra cosa ahora que una sociedad política. Bien, esta sociedad política, entonces, no es otra cosa que el conjunto de estos mismos hombres que ahora se ha constituido
se constituye entonces como qué? Se constituye como voluntad general. O sea, ahora todos esos hombres que vivían en el estado de naturaleza se han constituido en una sociedad racional que es una sociedad política. O sea, no es una sociedad ¿eh? natural. Bien, esta voluntad general ¿eh? es entonces el principio fundamental del sistema político. La voluntad general es aquella que va a formular las leyes de la convivencia, y estas leyes de la convivencia no van a surgir de otro lugar más que de esa asamblea. Bien. Eh, Acá vamos a explicar algunas cosas más entonces. Entonces, Rousseau presupone ahora una asamblea constituida totalmente ¿eh? por individuos racionales, capaces de formular la ley. Y acá vamos a aclarar un elemento importantísimo, porque en los pactistas acá se abre un camino completamente diferente al de Locke. Con Locke se puede decir que va a ser el sistema de la democracia liberal. Con Rousseau vamos a tener el principio de la democracia popular. Y ahora vamos a explicar por qué. Algo que yo no les aclaré totalmente cuando vimos Locke es que Locke dice que cuando los hombres pactan y se conforman en un parlamento, este parlamento a su vez es el único del cual van a surgir las leyes. Pero hace una aclaración importantísima, que es totalmente ¿eh? Eh, intrínseca a la ideología liberal. Y es que las leyes que formule este Parlamento están limitadas por el derecho natural. O sea, que hay un derecho anterior al hombre, y esto reside en la teología y en Santo Tomás, etcétera. Hay un derecho natural según el cual, si el hombre atenta contra este derecho natural, las leyes que formule este Parlamento son totalmente ilegítimas. Y las leyes naturales que determinan son la de la libertad. El Parlamento no puede legislar en contra de la libertad individual. Segundo, la igualdad. El Parlamento no puede legislar contra la igualdad. Tercero,
el Parlamento no puede legislar contra la propiedad personal. Esto súmenlo a lo que les marqué anteriormente sobre la ideología liberal. Cuando el Estado mete la mano en la propiedad privada, está atentando contra el derecho natural, porque la propiedad es un derecho natural frente al cual nadie puede atentar. En todo caso, después contesto preguntas. Buah. Vamos a Rousseau. En Rousseau, entonces, las leyes que formule esta voluntad general carecen de todo condicionamiento previo. Esto vamos a ver sus consecuencias en la Revolución Francesa. O sea, el Parlamento puede legislar todo aquello que quiera legislar. Obviamente que de acá va a surgir después el socialismo y el comunismo, porque van a poder decir entonces que se aniquila la propiedad privada. En Rousseau es posible. En cambio, en Locke no. Si hace esto el Parlamento, se pone en condiciones de sufrir una rebelión. Locke lo llama clamar al cielo, levantarse contra el poder. Bien, entonces las leyes que formula la, la voluntad general son leyes incuestionables. Nadie puede negar su legitimidad. Si la voluntad general dice tal cosa, es así. Bueno, este es un principio fundamental. Un principio fundamental. El otro principio fundamental que va a determinar Rousseau es el de la existencia individualista de esta voluntad general. ¿Qué quiere decir? Va a decir que no valen no vale ningún tipo de alianza entre los individuos para imponer determinadas leyes. O sea, Rousseau niega los partidos políticos y todo tipo de confederación. Lo que vale es la voluntad individual de cada ciudadano. Porque de lo que se trata es precisamente de la determinación de lo que quiere decir ciudadano. Es ese que ha surgido del pacto según el cual no va a haber ningún tipo de ley que no haya surgido de esa asamblea de individuos. Bueno, queda un punto más, pero yo lo que quisiera es, porque es muy denso lo que di de Locke y lo que di de Rousseau, y ustedes anotan como si yo lo que dijera la verdad revelada, y a ver si ustedes lo entendieron.
Mauro, yo quisiera abrir un poco a ver que hagan preguntas sobre esto que hemos dicho, si lo han entendido o hay algo que está oscuro. Bueno, perfecto. Si hay alguna duda con algo que haya explicado Héctor, Esto último, que a mí lo quiero cerrar mejor. O sea, como que la existencia de no vale ningún tipo de alianza entre individuos para formular leyes. Eso, entonces, sería cómo se manejaría, cómo se manejaba en ese entonces, porque está de acuerdo en proponerse alguna ley. En esa época era cada uno tenía la potestad como para formular una ley y llevarla a esa asamblea. Eh, eh, estos autores son muy dependientes de la historia clásica. A diferencia de lo que ocurre con nosotros ahora, ponemos en la época de Rousseau y todos, eran formados totalmente por la historia de los griegos y los romanos. Total. O sea, la conocían en detalle y individualista. Bien. Lo que ocurre acá es que pesa sobre Rousseau la experiencia ateniense de después de la guerra del Peloponeso, en el cual la asamblea empieza a ser gobernada por los demagogos. Y los demagogos no eran nada más que pequeños, o sea, es lo que llamaríamos hoy nosotros en la política por punteros. ¿Eh? Punteros que juntaban voluntades y que a partir de estas juntar voluntades sacaban leyes que eran ilegítimas. ¿Se entendió? O sea que lo que quiere decir Rousseau, lo que quiere decir Rousseau es que toda configuración de voluntades, separo la palabra voluntad, va en contra de la razón que es la que está en el individuo. ¿Se entendió? Si no, lo explico otra vez. No. O sea, Sí. para Rousseau la racionalidad reside en el individuo, no en la masa, no en el conjunto. ¿Se entiende? Este es un principio también de la política liberal. Lo que vale es el pensamiento del individuo, no la conjunción de varios individuos para sacar una ley, porque acá lo que no prima es la razón, sino la potencia del deseo, que es negación de la razón. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Si este método liberal lo que no quiere nunca es atentar contra la propiedad privada, ¿cómo justifican en ese momento los ataques, para poner un ejemplo con la expansión británica, atacar la propiedad privada de otros estados? ¿Cómo lo justificaban eso? A ver qué, dame un ejemplo, a ver qué. Claro, o sea, los ataques constantes del Imperio Británico a los virreinatos de España que había en América. Bueno, correcto. Eso está basado en una teoría de la división entre civilizado y no civilizado, entre civilizados
y salvajes. Los salvajes no están adentro de un sistema racional. Por lo tanto, yo le puedo hacer lo que quiero, como un animal. ¿Lo entendés? O sea, no son pueblos civilizados. Civilizados somos nosotros. Hay dos categorías. Entonces, el respeto a la propiedad vale para sociedades altamente civilizadas, donde la propiedad es producto del trabajo. En cambio, en esos salvajes, como por ejemplo los del virreinato, la propiedad es producto de los indios o de los salvajes o de los gauchos. ¿Se entiende? Si no, lo explico de otra manera. Sí, profe, muchas gracias. Básico es la distinción entre primer mundo y tercer mundo. Tercer mundo es no civilizado. Le puedo hacer lo que quiera. Eso, fíjate, el extremo de esto es la esclavitud. ¿Por qué puedo invadir África, apoderarme salvajemente de dos tipos, cargarlos en un barco y traerlos? ¿Cómo es esto? Es que son considerados seres inferiores. ¿Eh? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí, sí, Si perfecto. tenés alguna duda, la seguid. Para eso me Sí. paga el Estado. También, también mi otra duda es si los que redactan las leyes son solamente los que tienen la capacidad de razonar, ¿no? Hay ciudadanos que no tienen esa capacidad de razonar, pero están sí o sí enredados en los que sí tienen esa capacidad. Entonces, también suena como a un ciertos grupos que conforman ciertos poderes y dejan excluidos a otros ciertos ciudadanos. Eso también es como, ¿dónde se conformaría ahí la igualdad entre seres libres? Muy buena tu pregunta. Te estás adelantando a Teoría Política 2, porque estas ideas, vos estás en este momento, estamos accediendo al nacimiento de estas ideas que en la práctica política van a ser profundamente discutidas. Yo me adelanto. O sea, vamos a llegar a, después de la Revolución Francesa, ¿eh? Un autor que se llama Benjamin Constant, que va a formular una teoría del ciudadano. Y va a decir que ciudadano es solamente aquel propietario que tiene tiempo libre y cultura como para entender las leyes. Pero los que trabajan 12 horas por día no tienen ni tiempo libre ni cultura para entender las leyes y por lo tanto no son ciudadanos. Entonces van a dividir la sociedad en lo que se llamó una sociedad censitaria, de acuerdo al censo. Vos, ¿cuánta propiedad tenés? Poquita propiedad, vivís del trabajo de tus brazos, ganás poco. Bueno, entonces se traza una raya. Ponele a plata de hoy. Los que ganan menos de $1.000, $500 por mes, esos no son ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para... ¿Cómo van a votar si no saben lo que se está jugando en el Estado? ¿Entendiste? Pero me adelanté, me adelanté. Sí, Esa profe, es muchas respuesta gracias. a lo que vos preguntás. Todavía ahora va a empezar las luchas sociales. Fíjate, estamos recién con Rousseau en 1780. Ahora van a empezar las luchas sociales, sobre todo después de 1848. Ahí es donde todo esto va a estar en cuestión. ¿Alguna duda más? No, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda?
Ah, sí, perdón, profe, ¿le puedo hacer una pregunta más? Sí, Si el principio del pacto de sucesión, ¿no? Eh, lo que no quieren es entregarle el poder a otros hombres. Entre esos hombres libres, no terminan de obtener cierta libertad si están sujetos a una ley, aunque sea racional. ¿Cómo pueden convivir con eso? a ver, no entiendo muy bien, a ver si formularla de otra manera. A ver cómo se lo puedo explicar. Eh, a ver, perdón si me explayo un poco más para poder entender. Explayate, dale, dale. Si ellos se separan de la comunidad y se ponen a ser individuos, ¿no? Cada uno lucha por sus propios intereses. Ya deja de ser el interés de todos. Cada uno lucha por sus propios intereses y va a querer conformar leyes de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, si cada uno lucha y quiere hacer una ley en base a sus intereses, ¿cómo los otros ciudadanos que tienen la capacidad de razonar pueden aceptar leyes en las cuales en cierto punto no puedan ser favorecidas? O sea, ¿cómo se logra un equilibrio en eso? Bueno, y eso es la lucha parlamentaria. O sea, eso lo vamos a ver también en Teoría Política 2. Hay un principio no racional, sino yo te diría cuasi religioso, que supone en el parlamentarismo de tipo liberal que el intercambio de opiniones produce la verdad. O sea, la lucha parlamentaria, porque vos decís, alguien propone una ley, bueno, pero esa ley que propone va a ser discutida por otros. Y precisamente la discusión en el Parlamento finalmente va a dar como resultado ¿eh? el conocimiento de algo que a lo mejor el que la propone no se daba cuenta. O sea, te lo voy a simplificar. O sea, se suele decir que el liberalismo fue intercambio de mercancías e intercambio de opiniones. Intercambio de mercancías, el mercado. Intercambio de opiniones, el Parlamento. Parlamento y mercado son los dos elementos fundamentales del sistema inglés. O sea, vos serás convencido por otro de que no tenés razón. Después vamos a llegar al socialismo, porque vamos a ver qué pasa en las luchas sociales. ¿eh? Cuando vos propones, sos un obrero y decís tengo derecho a que me paguen más, etcétera, y el otro te puede refutar y no llegar a un acuerdo. Bueno, pero esto es teoría política 2, ya vamos a llegar ahí a las discusiones del socialismo, el comunismo, etcétera. No nos adelantemos, estamos 1780. O Bueno, sea, perdón, profe. el niño joven está haciendo sus primeras experiencias políticas. O sea, el niño es pensamiento político moderno. Bueno, Muchas gracias, profe. adelante, otro más. ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿entendieron todo o está todo en la nebulosa? Bueno, Mauro, dejamos acá entonces. En la próxima clase terminamos con Rousseau. Dale, perfecto. ¿eh? Bueno, chicos